Buenos días. En esta oportunidad les voy a hablar de 4 estructuras que se encuentran en el sistema límbico del sistema nervioso central, como son el talamus, el hipocampus, la amígdala y el hipotálamo. Comenzaré con hipotálamo. El hipotálamo se encuentra dentro de la estructura más oculta del cerebro. Forma parte del sistema límbico, ya que regula las emociones y los estados fisiológicos. El hipotálamo, junto con el tálamo, pertenecen a la estructura cerebral llamada diencéfalo, que se encuentra dentro del encéfalo y por debajo de la corteza cerebral, encima del tronco encefálico. Las funciones del hipotálamo es regular los niveles de sueño, la excitación sexual, el nivel de hambre, la presión sanguínea, la tensión muscular, temperatura corporal y los niveles de energía disponibles. El hipotálamo hace la homeostasis. ¿En qué consiste la homeostasis? En que tiene que todo el interior del organismo tiene que tener un equilibrio y el hipotálamo se encarga de que este equilibrio se mantenga en todo el cuerpo. El hipotálamo tiene una conexión con la hipófisis. La hipófisis está ubicada debajo del hipotálamo y se dedica a ejecutar las órdenes que el hipotálamo le pasa. Básicamente, que libere hormonas. Procederé a explicar sobre la amígdala cerebral. La amígdala es una estructura subcortical situada en la parte interna del lóbulo temporal medial. Es una estructura con forma de almendra situada en el sistema límbico también. Está configurada por diferentes partes, a los que se les recibe el nombre de complejo amigdalino. La amígdala es, pues, el principal núcleo de control de las emociones y sentimientos en el cerebro, controlando también las respuestas de satisfacción o de miedo. Sus conexiones no solo producen una reacción emocional, sino que debido a su vinculación con el lóbulo frontal, permite la inhibición de conductas. Las funciones del complejo amigdalino son varias, entre las cuales podemos decir integración de las emociones, gestión del miedo, aprendizaje emocional, memoria, regula la conducta sexual, la agresividad y la respuesta de saciación. La amígdala tiene un papel primordial en la adolescencia, ya que en la conducta de las adolescentes regula el ánimo, la atención y controla los impulsos, entre otros, influyendo en la habilidad para la planificación y ver las consecuencias de cada comportamiento. Según el doctor Garner y un grupo de neurocientíficos, la madurez de la corteza cerebral prefrontal regula a la amígdala a frenar algunos impulsos emocionales. Se ha estudiado que la amígdala madura antes que la corteza prefrontal y es por este motivo que influye directamente en las emociones e impulsos de los adolescentes que no lo pueden regular. Pasemos al tálamo. El tálamo es una pequeña estructura dentro del cerebro. Está situada encima del tronco encefalo, entre la corteza cerebral y el cerebro medio, y tiene conexiones nervios extensas. Es importante porque es una de las estructuras más grandes y se encuentra dentro del encéfalo. Entre las estructuras del tálamo tenemos que es un amontonamiento de cuerpos de neurona. Por eso forma la materia gris, al igual que la corteza cerebral. Se pueden distinguir 3 núcleos, como por ejemplo el núcleo de conexión específica. Estos mandan información sensorial a zonas concretas de la corteza cerebral. Núcleos de conexión inespecífica que mandan la información a zonas muy amplias de la corteza cerebral sin discriminar por especializaciones. Y también el núcleo de asociación. Forman parte de un circuito de información que comunica la corteza cerebral con estructuras subcorticales. En el tálamo también es compuesto por neuronas y células gliales. Entre las funciones más importantes del tálamo podemos decir
que tenemos los datos sensoriales. También se encarga del sueño vigilia. Es muy importante para la atención y la conciencia. Podría tener un papel muy importante en la aparición de la conciencia y todo lo que está relacionado con ella, desde su capacidad de pensar en los propios pensamientos hasta el uso del lenguaje. También tiene una regulación importante en las emociones. Y terminamos con el hipocampo. El hipocampo también pertenece al sistema límbico y está relacionado con los procesos hipocampo. Está relacionado con los procesos mentales, sobre todo con la memoria. La anatomía del hipocampo es un pequeño órgano que tiene forma curva y alargada. Se ubica en la parte inferior del lóbulo temporal y va desde el hipotálamo hasta la amígdala. Por lo tanto, cada encéfalo tiene 2 hipocampos, una en cada hemisferio del cerebro. El hipocampo está asociado a una parte de la corteza cerebral conocida como arquicorteza. Esta es una de las regiones más ancestrales del encéfalo humano, es decir, apareció muchos millones de años en nuestra línea evolutiva. Entre las funciones del hipocampo tenemos medir la generación y la recuperación del recuerdo. Tiene un papel muy importante en la consolidación de aprendizajes. Interviene en el modo en el que percibimos el espacio. Es decir, gracias al hipotálamo podemos darnos cuenta que tenemos un espacio tridimensional. La región de la forma hipocampal es una de las primeras zonas en las que hacen notar las enfermedades como la demencia o el Alzheimer. Muchas gracias.